siempre, nuestra gratitud por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista, que en esta mañana dominical tenemos la grata compañía de Circe Almanzar, quien es vocero o vocera, no sé cómo sería el término en este caso para no Como quiera. transgredir los términos de género, Amiga. sobre todo de la Asociación Dominicana de Productores de Ron, ADOPROM. Buenos días, Circe. Ya tu cara aquí es conocida y por tu larga trayectoria y también pasando por acá como invitada de nosotros. Pues siempre ha sido un honor estar contigo, una persona que yo admiro mucho desde muchos años Dejémoslo ahí. y que es una persona dedicada a los temas económicos, temas que no son muy fáciles de entender, ¿verdad? Precisamente de eso se trata ser vocera ahora. Estamos en un escenario de expectativa de reforma tributaria o fiscal, no sé por cuál de las dos términos se inclinará, pero se tocará. Y andan versiones, borradores de nuevas cargas tributarias, se habla incluso del sector de la industria del ron. Usualmente, cada vez que hay una revolución en términos impositivos, sus disparos se le pegan a ese sector. Vamos a hablar, qué es lo cómo está la situación ahora, cómo está el sector, si es tan susceptible para que se le creen nuevas figuras, cargas. Sí, primero gracias por invitarme, siempre es un placer estar aquí. Básicamente, mi rol en estos momentos como portavoz y también como representante desde mi oficina privada de representación que asumí hace unos años, o un año y pico, Ujú. ha sido o ha tenido dos objetivos principales, y esa es parte de mi misión. Uno es el fortalecimiento de la industria del ron, sobre todo de cara a haber logrado por primera vez en nuestro país una denominación de origen que significa no cualquier cosa, significa un paso muy significativo para catapultar esta industria a nivel internacional, pero además mezclarla con la identidad dominicana y con el turismo dominicano y sacar mucho más provecho de un producto que es autóctono, pero que también que representa la historia de nuestro país. Es emblemático el ron dominicano. Todos dirán, bueno, pero es un alcohol, es un vicio. Pero realmente desde años atrás, desde fundada nuestra república, nosotros hemos sido identificados por ser un país no solamente cañero, sino también un país de producción de ron dominicano. Y eso nadie lo puede denostar. Y yo creo que es un valor agregado nacional. Y precisamente nosotros trabajamos en una industria para que realmente sea una industria regulada, que tenga mucho compromiso a nivel no solamente de las reglas de consumo y para evitar el consumo excesivo, sino también de la calidad de la producción. Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos con amenazas constantes y esa amenaza constante es producto de que en el 2012 se nos fue la mano con los impuestos. Hicimos una reforma fiscal en su momento, yo diría que de las más grandes que hicimos en los últimos 20 años, después del 92. Ujú. Habíamos hecho varias reformas, pero esa del 2012 fue muy grande. Y realmente fue, recuerdo yo, no sé si recuerdas, Linares, que había un listado de impuestos o medidas impositivas con una proyección de ingresos que te iba a dar cada medida impositiva. Y la industria en su momento, yo estaba en la Asociación de Industrias, siempre decíamos, eso no va a recaudar esto y va a provocar una
un debilitamiento de la industria, porque en la medida en que tú llegas a unos niveles por encima de lo adecuado a nivel impositivo, lo que te puede generar es dos cosas: más evasión y, y por lo tanto menos recaudación. Menos recaudación. Y así pasó y los números están ahí. Nosotros tuvimos un incremento de 55% de impuestos a las bebidas alcohólicas en su momento, en ese 2012, que se hizo de manera gradual, pero que llegó al 55%, y de hecho ese impuesto se va aumentando cada trimestre porque se ajusta por inflación. Ese Indexado. impuesto es indexado. Y vimos como todavía a la fecha la industria del ron no ha recuperado los volúmenes en el país que tenía antes del 2012. O sea, nosotros no hemos podido lograr que la producción, por lo menos la producción formal, porque ese es el tema, y ahora lo vamos a ver, se ha desviado el consumo hacia una producción informal, hacia un consumo informal. Y eso causó inclusive las 400 muertes que tuvimos en el 2020. Algo que ya raya en la preocupación de salud pública. O sea, no es solamente el hecho de que tú tengas menor recaudación, sino que ya tú estás poniendo en peligro la salud, porque la gente no deja de consumir, sino que se desvía su consumo hacia un producto que no tiene calidad e inclusive que utilizó productos adulterados. Puede ser dañino incluso. Dañino a la salud, como el caso del 2020 que usaron metanol, recuerda. Y eso es muy preocupante porque la gente lo que hace es que busca la forma de consumir algo que es mucho más económico. Por eso es que dicen que cuando la elasticidad y la inelasticidad de los impuestos, y en este caso ya nosotros llegamos a la elasticidad, o sea, nosotros no podemos tener un incremento más en las bebidas alcohólicas, porque los números están ahí. Nosotros tuvimos en el 2023, Linares, la menor recaudación como porcentaje del PIB derivada del selectivo al consumo del ron, de los alcoholes. O sea, hemos tenido y lo vemos en la curva, cada vez más tiempo pasa. En el 2021 nos recuperamos un poco porque hicimos todo un trabajo para combatir el ilícito, porque la verdad es que el gobierno, actualmente encabezado por el Ministerio de Industria y Comercio, conjuntamente con el sector privado, ha hecho un esfuerzo grande para combatir el ilícito. Pero por más esfuerzo que tú hagas, o sea, el mayor incentivo para el ilícito es el incremento excesivo de impuestos, y eso es lo que estamos llamando la atención. Nosotros estamos preocupados porque en el 2021, como tú señalabas esta semana, en tu artículo del periódico El Caribe, circuló una propuesta de reforma tributaria del gobierno que señalaba la posibilidad de incrementar en un 50% más el impuesto a las bebidas alcohólicas, específicamente al selectivo específico, para que castigaría enormemente al ron. Y eso realmente sería contraproducente, porque si no hemos logrado las recaudaciones que teníamos antes, no va a aumentar las recaudaciones, pero tampoco va a disminuir el consumo, que son los dos objetivos que se persiguen con los selectivos. Con los selectivos, sí. Pero una cosa, para práctico a la gente, por ejemplo, el que compra una botella de ron ahora, de ese precio final, ¿qué proporción es impuesto? Actualmente, por cada 100 pesos que cuesta una botellita, 60 pesos son de impuestos. 60 pesos. Ah, pero estos muchachos, tú no evades, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué pasa? Eso es un atractivo enorme para tú hacer el ilícito, para evadir. Y no solo para evadir, para producción clandestinas. Cuando tú tienes algo que es muy atractivo, ¿dónde se dan los ilícitos? Se dan en aquellos productos o que tienen altos impuestos o aquellos productos donde tú tienes patente, propiedad intelectual, que tú
que el hecho de que tú lo hagas de manera falsificada, tú te ganas un dineral. Ujú. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar, porque nosotros no vamos a lograr nada simplemente poniendo en un listado, vamos a recaudar tanto, o dejándonos llevar de que cada vez que hay que una reforma fiscal hay que tocar el alcohol, porque es lo que se dice, ¿verdad? Ah, no, pero si tú vas a castigar al alimento, tienes que ponerle al alcohol. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el objetivo? Si el objetivo que tú quieres perseguir son dos cosas, o disminuir el consumo o aumentar las recaudaciones, y no lo has logrado ninguno de los Y dos. si disminuye el consumo, baja la recaudación, indudablemente, Exactamente. porque es una estructura básicamente sobre el valor. Sí, sí, hay algunas partes de la parte, diría yo, filosófica de la industria que me gustaría que tratáramos, pero vamos a hacer una breve pausa comercial. Volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con Circe Almanzar, vocera de Adopron. Cuando tú señalabas ahorita sobre el tema de el nombre científicamente, ¿cómo es que se le dio al ron dominicano? La denominación de origen. Denominación de origen, que señalaba que es la importancia porque es como identificar al país. Porque Claro, hay, por ejemplo, si la gente cuando suele hablar de whisky habla de Escocia, exactamente, hasta dicen dame un escocés. exactamente, Cuando suele hablar de vodka se va como a Rusia, por exactamente. allá de vino tú te vas a 4 o 5 países, Rioja, por sí, zonas, por ajá. zonas, sí, O champán, exacto. Si habla, qué sé yo, de tequila, bueno, coge para México México, inmediatamente. o Entonces, pisco sí, en en Sudamérica, por Sudamérica, ahí por Bolivia, Perú. Perú, Chile. Ujú. Entonces, esa denominación de origen que se le dio al ron dominicano es un punto, diría yo, trascendental para hacer esa asociación. Ron, República Dominicana. Es que no nos damos cuenta de la importancia que tiene. Ya de por sí, las industrias dominicanas de ron han hecho un trabajo bellísimo. Nosotros exportamos a 70 países en el mundo y hay muchísimo más potencial. Y es un orgullo para todos nosotros cuando tú ves en un país muy distante encontrarte una botella del ron dominicano, de ron, de cualquier industria. Pero lo más importante es cuando la gente bebe una bebida y hace esa simbiosis, esa mezcla en sus sentimientos, en sus sensaciones de la identidad dominicana, del turismo dominicano, de todo lo que representa República Dominicana. Y eso es la maravilla de tener una denominación de origen. Pero eso es un trabajo, o sea, eso no es simplemente yo tengo una denominación de origen, yo tengo que construir esa marca, posicionarla en todos los países, pero también mantener la calidad de mi producción. Ok. Y cuando hablamos de denominación de origen, estamos hablando de que no es solamente cuando tú vas a la barrica, a una industria, a ver la barrica envejeciendo el producto. Es que tiene que ser con la caña o jugo de caña dominicano. Y eso hace que tú tengas una industria con valor agregado, con encadenamiento productivo que te habla del futuro de nuestro país, que de un futuro que puede significar no solamente muchísimas más siembras a nivel de caña para la producción de destilados, de ron, sino también de que tú tengas otros derivados y que puedas lograr que la industria se vaya fortaleciendo cada vez más. Yo me siento muy orgullosa cuando yo veo que lo que eran hace 20 años, algunos terrenos que estaban abandonados porque eran del CEA, Ujú. ahora están siendo ocupados por los propios destiladores, o sea, colonos que están fabricando para las destilerías,
para que el ron realmente cumpla con los estándares de calidad que dice la norma 477, que es la que establece el ron dominicano, porque tú no puedes hacerlo con otro tipo de alcohol que no sea el alcohol dominicano. Pero al mismo tiempo, con aquellos estándares donde tú tienes que cumplir con 12 meses de envejecimiento mínimo, con cierto grado de alcohol establecido, con un aroma de la barrica que te hace esa distinción del ron dominicano. Eso es lo que es el tequila, eso es lo que es el champán, o sea, son productos distintivos, autóctonos, que no podríamos ponerlos en peligro por debilitar la industria. La gente dice, bueno, pero si ustedes están exportando tanto a nivel exterior, y si es una industria que sigue creciendo, porque sigue creciendo, Y una de las más antiguas, de y los de las más antiguas. 1800 por ahí Pero empezó. ¿qué pasa? Tú sigues creciendo hacia el exterior y eso es muy importante. Si bien no se ha podido llegar a los volúmenes de consumo local que teníamos antes del 2012, hemos estado aumentando las exportaciones. Pero en la medida en que debilitamos la industria local, nosotros ponemos en riesgo nuestras exportaciones, sobre todo del ron dominicano. Porque es que la industria tiene que seguir los parámetros y estándares que establecen las normas. Entonces, esa es nuestra preocupación. Tú tienes que tener fortalecimiento interno, es como el champán. Tú no puedes dejar que nadie produzca sin cumplir con los estándares de calidad del champán. Nadie puede llamarse champán si no produce con esos estándares. Entonces, de eso se trata. Nosotros estamos tratando, y de hecho los números están ahí, Linares, y me gustaría que tú los tuvieras, porque es que se ven clarísimo cómo la curva de recaudaciones impositivas a través del selectivo al consumo de las bebidas alcohólicas ha ido descendiendo, de tal manera en que tú estás logrando que, a pesar de que somos el país con el más elevado selectivo al consumo de toda Latinoamérica en el alcohol, Más, wow. y que representamos un 5% del PIB, de la presión tributaria a nivel de selectivo al consumo, 3 veces más de lo que representan en otros países como porcentaje de la presión tributaria, nosotros estamos decayendo en las recaudaciones y no podemos caer en la trampa de pensar que simplemente para que nos cuadren los números vamos a poner un impuesto a las bebidas alcohólicas. Yo creo que yo espero, y nosotros estamos confiados en que las autoridades que tienen ya la experiencia, que han visto los 4 años, porque esa propuesta fue hecha a principios de este gobierno, 2021. ya ellos se habrán dado cuenta de cuáles son las situaciones que se han generado, cuáles son las repercusiones que tiene cualquier medida, y que podamos tener una propuesta que realmente tenga como objetivo una mayor equidad, que es lo que Sí, estamos diciendo. para que no pase como sucedió en el 2006, fue que hubo uno de esas reformas o parches, como le Que llaman tuvimos algunos, que hacer la que rectificación. hubo que hacer inmediatamente porque se cayó todo. O sea, Así es. eso fue terrible. Sí, yo la recuerdo básicamente. Se llamaba rectificación tributaria, Sí, porque ¿recuerda? fue básicamente para eso, que fue tan amplia, pero bueno. Así es. Nada, Circe, nos queda un minuto, si cualquier explicación adicional. No, básicamente es eso que tú hablas de la rectificación tributaria. En ese momento hubo que hacer esa rectificación tributaria porque las medidas se toman de manera empírica. O sea, tú no sabes cuál es el resultado que vas a tener y después tienes que echar para atrás. Pero en este caso, los resultados están ahí. Nosotros estamos hablando y por eso nos adelantamos. Por eso la gente dice, ¡ay, ellos están llorando! No, no, no. Es que nosotros tenemos los números. Ya lo que habíamos dicho en el 2012, en la reforma, se demostró. Entonces, no hay por qué decir, es que están llorando o gritando para que no le toquen. Es que tenemos las evidencias y esperamos que eso realmente sea analizado por las autoridades. Gracias, Circe, y tú sabes que este espacio es tu casa. Gracias, lo sé. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.